Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Coldwell Banker por la invitación. Voy a presentarme de manera muy breve para que puedan tener un contexto en general de lo que he realizado a lo largo de estos años en el mundo inmobiliario y cómo es que dentro de la familia Coldwell Banker he estado participando en diferentes ocasiones. Bueno, me presento rápido de lo que nos convocó el día de hoy a asistir. Soy Jorge Castañares. Desde la parte académica, digámoslo así, soy licenciado en Economía por el ITAM, administrador también por el ITAM, y cuento también con estudios de Derecho y áreas en finanzas, estrategia, y otras cuestiones ahí en diferentes universidades. Por la parte profesional, la mitad de mi vida fui banquero, estuve a cargo de la banca corporativa de Santander muchos años. Antes de eso fui casabolsero muchos años en diferentes casas de bolsa y inicié mi carrera profesional en Banco Nacional de México, ahí en Banamex, hace ya muchos años. En la crisis de 1994 me tocó estar en la banca haciendo muchísimas reestructuras, incluso al sector inmobiliario, y después del 94 estar al frente de diferentes proyectos y diferentes créditos indicados a lo que fue la expansión del proyecto residencial de sexenios anteriores, donde se hizo una expansión muy importante al sector de vivienda popular y vivienda económica. Ahorita platicaremos un poco de los sectores del real estate. La segunda parte de mi vida, los últimos casi 20 años, 17 años por ahí, he estado involucrado en el sector inmobiliario en diferentes posiciones. La primera de ellas fue hace muchísimos años en Grupo Modelo. Me tocó hacer y hacer nacer el área inmobiliaria de esta empresa, una empresa pues, de todos conocida con la cerveza Corona, pero que hace algunos años no tenía dimensionado siquiera el potencial y el tamaño que era como una inmobiliaria. Nos tocó en algún momento hacer este equipo y esta área inmobiliaria en Grupo Modelo, una empresa que se convirtió en su momento en una de las inmobiliarias más importantes del país, no siendo una inmobiliaria, no siendo una desarrolladora, con un portafolio inmobiliario de los más activos, digamos, en México, con más de $1,000 millones de valor, y invertíamos $100 millones anuales en bienes raíces a lo largo y ancho del país. Después de esta aventura, donde obviamente me tocó tener el privilegio de conocer a grandes empresarios que hoy nos hacen muchísima falta, estos liderazgos, no solamente económicos, sino liderazgos no solamente políticos, sino liderazgos morales, empresariales, de esta envergadura, ¿no? Me tocó trabajar y conocer de manera personal a don Antonino Fernández, a Valentín Díaz Morodo, a Juan Sánchez Navarro, a estos grandes empresarios mexicanos todos que hacen tanta falta hoy para tomar un liderazgo y sacar a México adelante junto con todos nosotros. Después de esta gran aventura y enorme conocimiento de muchos años que me llevó a tener esta visión de un gran administrador de bienes raíces en el país, tuve la oportunidad de trabajar para una de las empresas inmobiliarias, yo creo que más importantes del mundo, JLL, Jones Lang LaSalle. Dirigí los esfuerzos industriales y comerciales de JLL también durante muchos años. Es decir, que también tengo esa experiencia de brokeraje que todos ustedes aquí en Coldwell Banker lo hacen de manera tan extraordinaria. Ahí es donde también empezamos a conocer a esta familia de Coldwell Banker a través de Phil Hendricks y a través de Sandra Hendricks, que les mando un gran saludo y un agradecimiento enorme por esta oportunidad de platicar con ustedes. Ahí en esa época empezamos a hacer estos cursos que algunos de ustedes conocen
en el ITAM estos cursos inmobiliarios de finanzas, de estrategia, de inversión, de comercialización inmobiliaria, que nos han llevado a lo largo de estos más de 15 años en el ITAM a tener, considero, la oferta educativa más importante en México en el sector inmobiliario, desde cursos de actualización hasta maestrías compartidas con la Universidad Politécnica de Madrid desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, a partir de ahí hemos participado con la familia de Coldwell Banker, pues en este tipo de actividades, ahora a la distancia por las condiciones actuales, pero hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y muy bonitas con Phil Hendricks y con Sandra Hendricks desde Coldwell Banker. Bueno, en JLL obviamente me da esta posibilidad de conocer el mundo inmobiliario desde una perspectiva muy distinta a la administración, que es la de ustedes, la comercial, la de estar en la trinchera de todos los días. Tuvimos la fortuna de formar un grupo de trabajo extraordinario en esa época y fuimos durante varios años de los top producers a nivel nacional. Logramos cerrar en un lapso de 4 años, poquito menos, más de 500,000 metros cuadrados de cierres transaccionales, principalmente comerciales, es decir, centros comerciales, street malls, y ahorita platicaremos también de los sectores comerciales y también del área industrial, parques industriales, naves industriales, parques empresariales. Entonces, tuve esta gran oportunidad de conocer el sector inmobiliario ahora desde la perspectiva comercial, siendo broker, viviendo de comisiones y teniendo que estructurar transacciones desde su origen hasta su fin, con este gran riesgo que ustedes manejan de no tener nada seguro hasta que se firma y se da un cheque de la transacción. Después de esta pues, extraordinaria también aventura que tuvimos en Jones Lang LaSalle, donde me permitió también pues, percibir el mundo inmobiliario desde otras latitudes como Chicago, en Estados Unidos, los grandes, grandes negocios inmobiliarios que se dan en estas megaurbes como Nueva York o Chicago, y verlo desde una perspectiva también privilegiada como director de una empresa transnacional de este tamaño, decidimos aventurarnos en la primera incursión empresarial de fondos inmobiliarios, hace ya también bastantes años, 2008, estamos hablando hace más de 10 años, en una aventura de construir fondos de capital privado para tener una perspectiva también desde la inversión del capital privado. Se formó un primer fondo que se llamó CM Inmobiliare, un fondo de capital privado chiquito en términos de su volumen de capital, pero muy activo en términos de cómo logramos estructurarlo financieramente. Y bueno, cuando lo logramos ya constituir e invertir este fondo, pues nos llegó la crisis inmobiliaria del 2010. Esta crisis que se originó en los Estados Unidos vía la debacle del mercado hipotecario en los Estados Unidos, y nos agarró pues, con los dedos de la puerta, con una inversión considerable apalancada en dólares a tasas variables. Y entonces, de estar en la cumbre, digamos, del emprendimiento inmobiliario a través de este fondo, llegamos pues, a la cima, pero cima con S, no con C, a la parte más baja, a quebrar de una manera, como se debe quebrar, de una manera un fracaso importante en términos de inversión y en términos de desarrollo inmobiliario, que nos llevó pues, a aprender muchísimo, a tener una de las grandes experiencias a través de este gran fracaso que se dio ahí por el 2010, con grandes lecciones de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer en el mundo de la inversión inmobiliaria. Y bueno, tuvimos que liquidar las inversiones que habíamos hecho, reestructurar mucho la deuda, nosotros mismos endeudarnos muchísimo, estar en temas de buró de crédito y deberle a Hacienda y todos estos temas. Y después de muchos años logramos salir adelante de ese proyecto. Y en el Inter me tocó participar también, tuve la suerte que en ese momento se abría una oportunidad en un gran grupo de construcción mexicano, de empresarios mexicanos, donde también les aprendí muchísimo a estos grandes empresarios de la construcción, de Grupo Marnos, algunos lo conocerán, a nivel nacional tiene mucha experiencia en temas constructivos,
Me tocó estar en la parte de desarrollo inmobiliario de este grupo, de Grupo Marnos, de los señores Mariscal y Mariscal Servitje, y también manejar su family office, manejar el portafolio personal y privado de la familia Mariscal. Y entendí una cosa, y me sirve esta introducción para platicar con ustedes de estos cambios que ha evolucionado o que ha tenido el sector inmobiliario, que es que la punta del iceberg que hoy vemos en temas de inversión inmobiliaria son las fibras, las ECADES, estos instrumentos de inversión pública que están en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores. Es la puntita del iceberg, aunque valen muchos cientos de miles de millones de pesos. Realmente la inversión que ellos hacen es institucional, tiene ciertas características de muy, muy largo plazo, que ahorita trataremos de platicar también de este sector de la inversión pública inmobiliaria de manera muy breve, pero realmente la base de la pirámide de la inversión inmobiliaria, de lo que hace que ustedes puedan hacer transacciones todos los días y puedan ustedes hacer esta intermediación inmobiliaria de manera eficiente, es el capital privado, es todos los inversionistas que de alguna manera estamos involucrados en el desarrollo inmobiliario de pequeña y mediana escala, donde podemos entonces tener esta gran base de inversión inmobiliaria. Esto me permitió verlo en esos años que estuve trabajando directamente con Family Office, con estas pequeñas grandes empresas de inversión inmobiliaria privada, y ahí se surgió la oportunidad de un grupo español que vino a México y me buscaron para dirigir el grupo aquí en México que se llama Aguirre Newman, ahora Savis Aguirre Newman, una empresa española que vino a México a incursionar ahí, ya estamos hablando de hace unos 8 años más o menos, por ahí, y tuve la oportunidad de dirigir, primero de consolidar el grupo de trabajo de Aguirre Newman y dirigir los esfuerzos de Aguirre Newman y de otro family office español que se llama Saphir Asset Management, que también invertimos una cantidad importante de euros ahora en México, en proyectos inmobiliarios de mediana escala, donde entonces ya la experiencia acumulada de Seno Inmobiliare, por el otro lado, Marnos en la parte de Family Office y Saphir Asset Management, nos hizo pensar que ese era el camino por el cual podríamos incursionar. En esta etapa de Aguirre Newman formamos un cuarto fondo de inversión inmobiliaria privado, que es un fondo también bastante disruptivo en su momento y conocido en el 2015, estamos hablando de esas épocas, donde creamos un fondo a través de primero una consultoría en Aguirre Newman y después una invitación a ser socio y director de este fondo, donde ya tuvimos la oportunidad de consolidar esta extraordinaria mancuerna y después extraordinaria empresa que se llama Experta Capital, donde pudimos consolidar este grupo de trabajo y como yo siempre digo, ahí está esta fuerza de la empresa mexicana, de mujeres extraordinarias como la que dirige Experta Capital, que por aquí anda con nosotros. Sí, aquí está Adriana Guillén, esta extraordinaria empresaria que dirige los esfuerzos de 2014 de Experta. Logramos conjugar esta amalgama, digamos, de experiencias y consolidamos un cuarto fondo en esta experiencia que se llama Red Brick. El fondo, digamos, un fondo también de empresarios mexicanos de la comunidad judía, grandes amigos también ellos, que logramos así ya redondear el tema de la inversión inmobiliaria y continuar durante estos años, desde el 2015 a la fecha, en esta línea de la inversión inmobiliaria de mediana escala a través de diferentes fondos de inversión privada. Entonces, en la parte empresarial, esa ha sido la trayectoria que hemos tenido a lo largo de estos años, a lo largo de estas ya casi 2 décadas de estar en el sector inmobiliario. Y en la parte, digamos, académica y en la parte de medios de comunicación y demás, hemos tenido también la oportunidad de, como les decía, desde hace muchos años, estar en el ITAM consolidando la oferta educativa del sector inmobiliario, que nos ha permitido generar una comunidad
impresionantemente rica de conocimiento, de experiencia. Pues ya, yo creo que de las que llevamos ya contabilizadas deben ser más de 600 personas que están, digamos, en esta red, y eso que son los últimos 5 años, no hemos hecho la cuenta de atrás, que están involucrados en el sector inmobiliario en diferentes facetas, y hemos hecho esta comunidad muy activa que la estamos por formalizar en una comunidad activa y virtual del sector inmobiliario que nos permita eso, justamente tener una red de negocio, una red de conocimiento que se ha consolidado a lo largo de muchos, muchos años en las aulas del ITAM. Además de eso, hemos tenido la oportunidad de participar en otras universidades como la Politécnica de Madrid, la Universidad del Istmo en Guatemala, la Universidad La Salle del Pedregal, etcétera, etcétera, participando justamente en diferentes programas de posgrado en el sector inmobiliario y en el mundo financiero principalmente. Y finalmente nos ha tocado la oportunidad de escribir algunos libros, uno que me tocó la oportunidad de editar en su momento y participar escribiendo algunos capítulos de estos libros, que son muy famosos, de finanzas personales, de una blogger que primero fue periodista y ahora es una de las bloggers financieras más importantes del país, y una youtuber de estas de la gran escala, con muchísimos seguidores, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, Sofi Macías. Tuvimos la oportunidad de participar en sus libros. Tenemos el honor de ser uno de los videos más vistos en su plataforma, que de por sí es muy vista, del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces hemos participado muchísimo en esta parte de finanzas personales, y también en la parte más aburrida de derecho inmobiliario hemos escrito también un libro coescrito con varios autores especialistas en la parte de derecho inmobiliario, que se llama justamente así, Derecho Inmobiliario, temas selectos y perspectivas del sector, un libro que ha tenido varias reimpresiones desde el 2010 a la fecha. Y en los medios, pues hemos estado en muchos medios de comunicación, desde el mundo inmobiliario con Luis Ramírez y nuestro gran amigo Fernando Sotogey. Hemos pasado en Concreto, ahora estamos incursionando en una nueva aventura de una nueva revista que se llama Land and Building, que está ya en los medios de comunicación digital, y en cuanto podamos reiniciar nuestra actividad en la nueva normalidad, que ahorita platicaremos de ella, en el sector inmobiliario, pues allá física, promocionando principalmente uno de los destinos turísticos más importantes de México, que son Los Cabos, y hemos participado así en muchos, muchos medios de comunicación. Bueno, perdón por el ridículum, todos los medios de contacto están abiertos, tenemos redes sociales muy activas dedicadas al tema inmobiliario, @expertacapital en casi todas las redes sociales estamos con ese nombre, y también @jcastanares en la parte personal, ¿no? Entonces, creo que las usamos de manera profesional. Si gustan seguirnos en estas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como en LinkedIn, estamos en esas redes sociales. Bueno, perdón por el ridículo, pero era parte de la presentación, justamente para pues, platicar ahora sí, si me permiten unos minutos, una charla de unos 40 minutos, trataré de hacerla lo más concisa, breve y dinámica, sobre, primero, el entorno económico que estamos viviendo en esta crisis de la pandemia del COVID, y todas las repercusiones económicas que vendrán a raíz de esta pandemia, lo que han hecho otros gobiernos y lo que no hemos hecho en México, que hace falta para justamente amortiguar esta recesión en la que vamos a terminar, que será muy, muy profunda, será la más profunda en la historia de México desde hace 100 años. Esto no cabrá la menor duda. Tenemos que hacer muchísimos ajustes para poder salir de esta crisis, que es distinta a las otras crisis que hemos vivido digamos, en el periodo reciente de 1994 a la fecha, pero que también tiene mucho, mucho que ver. Y la segunda parte, digamos, de la plática es relacionadas al sector inmobiliario, justamente cómo vemos desde la perspectiva de inversionistas privados el sector inmobiliario en México, cuáles son los hotspots de inversión, cuáles son estos lugares y productos que estamos revisando para invertir, y cómo estamos haciendo
esta revisión de inversión, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar con la parte económica, con algunos datos aburridos de la economía, pero que son importantes conocer como parte de la comunidad inmobiliaria, porque es parte de nuestra nueva realidad en la que estamos nosotros viviendo. Primero, y antes que nada, creo que tenemos dos caminos en esta crisis. El primer camino es negarlo, negar que existe la crisis o pensar que es una crisis momentánea y pasajera. ¿Y qué va a pasar si lo negamos? ¿Qué va a pasar si negamos esta crisis y negamos que es momentánea o afirmamos que es momentánea y pasajera? O peor aún, decimos que es una crisis creada por grupos económicos y por países desarrollados y toda esta sarta de noticias falsas que han salido alrededor del COVID, y pensamos que esa es la realidad, que es una crisis creada para manipular las grandes economías. Si nos quedamos en esa negación, lo único que vamos a conseguir como resultado es una gran frustración y un gran enojo, porque las variables ya cambiaron, no están cambiando ni van a cambiar, las variables económicas ya cambiaron y nos vamos a frustrar y nos vamos a enojar muchísimo cuando salgamos de este confinamiento, que no va a ser en el corto plazo, también se los anticipo y ahorita les decimos por qué pensamos que no va a ser una recuperación o una nueva normalidad en el corto plazo y mucho menos en los plazos que nos está diciendo el gobierno de México. Pues vamos a frustrarnos al salir a la calle y ver que la realidad cambió. Y vamos a enojarnos muchísimo con el gobierno, con nosotros mismos, con todo mundo, y vamos a estar peor de como estábamos antes. El otro camino es aceptarlo, es aceptar que las variables cambiaron, aceptar que efectivamente estamos en la peor crisis de la historia de México y que no va a cambiar esta realidad, y que las variables económicas e inmobiliarias se modificaron para no regresar nunca a las variables que teníamos antes. Si aceptamos eso, tenemos una gran posibilidad y una gran oportunidad de adaptarnos a ellas. Y adaptarnos no significa conformarnos. Adaptarnos significa ser inteligentes. ¿No? Decía el señor Darwin, creo que las especies que sobreviven no son ni las más rápidas ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios del entorno. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahorita. La situación en la que estamos ahorita es muy darwiniana, es muy de adaptarnos a una nueva realidad, a un nuevo entorno que va a cambiar nuestro estilo de vida y por lo tanto las necesidades del sector inmobiliario y los problemas del sector inmobiliario también se van a modificar. Y si no estamos conscientes nosotros de esos cambios y de esos nuevos cambios que tenemos en el sector inmobiliario, pues no vamos a poder hacer ni transacciones ni inversiones y nos vamos a quedar pensando que las cosas deben estar como estaban, ¿no? Y que tenemos que estar construyendo o vendiendo una casa de 2 o 3 habitaciones con una cochera de 2 coches y que van a vivir ahí una familia de 4 miembros y que van a pedir un crédito hipotecario para terminarla de pagar, cosa que ya no va a ser. Incluso ya, ni siquiera con el COVID, antes del COVID, ¿no? Quien esté pensando hoy en su actividad profesional inmobiliaria, que le va a vender una casa a una familia tradicional mexicana, esta de 4 miembros, como yo digo, mamá, papá, hijo, perro, hipoteca, pues les tengo una mala noticia. Esa familia, de acuerdo a la CONAPO, a la Comisión Nacional de Población de México, esa familia representa solamente el 20% de las familias en México. El otro 80% son otras 21 tipos de familias que ya están catalogadas en el país, desde antes del COVID. Entonces, las necesidades de vivienda del país han cambiado radicalmente. Entonces, esa es la primera gran sugerencia o el primer gran punto que les dejo en la mesa. Las variables cambiaron y tenemos dos caminos para verlo. Una es negarlo, que han cambiado, y frustrarnos de esa negación. Y la otra es aceptar que han cambiado y adaptarnos a estas nuevas variables. Y la pregunta sería,
¿Cuáles son estas variables económicas que se han modificado y que han cambiado el entorno global en el que estamos ahorita transitando? Pues bueno, déjenme platicarles un poco este esquema. Primero, antes que nada, antes del COVID, antes de toda esta pandemia que surgió en el mundo pues, de finales del año pasado, a la época donde ya se exacerbó a partir de marzo, pero tampoco es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Llevamos ya prácticamente unos 8 meses de que este coronavirus surgió, o más, yo creo, surgió y se ha ido exacerbando esta pandemia hasta los límites en los que estamos ahora. Pero algo bien importante es que incluso antes de esta pandemia ya había señales muy claras de que la economía a nivel mundial, no solamente en México, iba a entrar en una recesión, iba a entrar en una desaceleración muy importante. Primero porque en el mundo, no solamente en México, llevamos el periodo más largo de crecimiento que en la historia se haya visto, en la historia moderna de la humanidad, no se había visto un periodo tan largo de crecimiento económico. Este periodo llevaba hasta este año más de 10 años de crecimiento a nivel mundial económico. 10 años que definitivamente en México desperdiciamos de una manera muy puntual. Ahorita platicamos de México en lo particular. Pero el mundo llevaba un crecimiento económico muy importante. Voy a tratar de ir siguiendo el chat un poco, también para irlo viendo. Muchas gracias, Xiomara. Sí, bienvenida. No tengo presentación, mi querido Sergio Rubín. Es una plática, más que nada. Es una plática no voy a decir de café, porque es muy temprano para el café, pero con todo gusto les mando alguna información que pueda servirles. Se la mando ahí a Alejandro para que les pueda mandar algunos papers que les puedan servir de información. Pero no hay una presentación, ni quiero aburrirlos con gráficas y cosas de esas. Lo mejor lo platicamos y lo hacemos mucho más rápido y ameno y les dejo mucho más tiempo a ustedes para preguntas puntuales que tengan, ¿no? Bueno, entonces, les platicaba, llevábamos un periodo de crecimiento económico de más de 10 años. Ya por ahí del 2018 había señales muy claras, incluso antes, de que empezaba a tener y se empezaban a ver estas cuestiones de una recesión o una posible recesión mundial. Principalmente dos. La primera es que las grandes empresas mundiales dejaron de invertir. Más o menos a partir del 2017, estas grandes empresas mundiales, llámese cadenas automotrices, cadenas aeroespaciales, cadenas farmacéuticas, todas las grandes cadenas productivas empezaron a bajar sus niveles de inversión muy rápidamente y empezaron en sus balances, en sus estados financieros, empezaron a acumular una gran cantidad de efectivo, de dinero, en su caja, en sus inversiones de corto plazo. Era una señal inequívoca de que las grandes empresas a nivel mundial estaban viendo que iba a venir una época donde la liquidez iba a ser el rey, ¿no? Esta famosa frase de cash is king, esta famosa frase de la liquidez es el rey, se empezó a ver hace más o menos unos 3 o 4 años, donde las grandes empresas a nivel mundial dejaron de hacer inversiones de largo plazo o minimizaron o dieron crecimientos mucho menores a esos grandes proyectos de inversión que se dieron a principios de siglo. Ustedes no me dejarán mentir, México fue uno de los grandes receptores a principios del siglo XXI de esta gran inversión extranjera directa de largo plazo, y hemos visto cómo se ha disminuido de manera consistente desde principios de siglo hasta más o menos 2017. Esto es una señal inequívoca de que las grandes empresas a nivel internacional veían una recesión. Y la segunda variable, digamos, que nos prendió los focos amarillos fue que no hubo innovación tecnológica disruptiva. Ustedes piensen ahí por el principio de siglo lo que pasó, con el ejemplo más fácil de identificar, lo que pasó con esta empresa de la manzanita, ¿no? Esta empresa Apple, ¿no? Lo que hizo con el iPod, cómo cambió radicalmente de la noche a la mañana
la forma incluso en la cual vivimos el día de hoy, con una sola innovación tecnológica. Esa gran transformación que fue el iPod, el iPad y el iPhone y el iWatch, todas estas grandes que se dieron a principios del siglo XXI, perdón, a principios del siglo XXI, dejaron de serlo. Si ustedes ven la última década o incluso el último quinquenio, los últimos 5 años, pues realmente ninguna de las grandes empresas tecnológicas sacaron algún producto disruptivo. Sí, lo hicieron. Los teléfonos cada vez son más grandes, más caros, con mejores cámaras, pero realmente no hay ninguna innovación que nos haya cambiado radicalmente la forma en la cual vivimos, como sí fue el final del siglo XX y principio del siglo XXI. Entonces, estas dos variables, la falta de inversión de las grandes empresas, de inversión directa de largo plazo, y por el otro lado, la falta de innovación tecnológica disruptiva, nos dieron señales a los que estamos en los mercados viendo cómo se mueven estas tendencias macroeconómicas y estas tendencias, digamos, macrotendencias, nos dieron señales de que íbamos a entrar a un periodo recesivo y era natural que entráramos en un periodo de recesión. Grandes países empezaron a acumular riqueza en oro, en metales. China y Rusia hace algunos años hicieron grandes compras de oro, que son también señales muy claras de que los países se estaban protegiendo ante una posible recesión, poniendo en resguardo su riqueza en activos justamente de estos, activos de resguardo. Y hay 3 activos de resguardo simplemente como teoría, como si fuera una clase. Hay 3 activos de resguardo. Uno son los metales, principalmente el oro. Otros son las monedas, principalmente el dólar. Y el tercero son los bienes raíces. Son activos de resguardo, activos que guardan, o valga la redundancia, que protegen la inversión de las personas y los países ante posibles cambios abruptos en la economía o en las variables macroeconómicas. El COVID, el tema de la pandemia, vino a serle la gota que derramó el vaso. A finales del año pasado, el último trimestre del año pasado, cuando se empezaron a tener los indicios de este nuevo virus, donde no teníamos una memoria genética, los seres humanos, de este virus, y por lo tanto iba a ser una propagación muy rápida de este virus y aparte letal, en términos de su grado de infección, se empezaron a ver desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales señales también muy claras de que teníamos que frenar las economías, que frenar el crecimiento económico, porque, ahorita platicaremos de ello, una de las oportunidades que se tienen antes del COVID incluso, en el mundo inmobiliario, es que la migración que tienen esta nueva generación que nació en los 80s y que ha cambiado radicalmente la forma de vida del planeta, es una de las oportunidades que han hecho que los mercados inmobiliarios mundiales hayan crecido en los últimos 20 años de manera estrepitosa. México, no se diga, ¿no? México ha crecido de manera impresionante en los últimos 20 años, apoyado en un crecimiento pequeño, pero crecimiento económico constante del 2.5% desde 1995 hasta 2018. Ya 2019 fue el primer año en más de casi 30 años que México decreció por primera vez en 30 años al casi 1% de decrecimiento, un menos 1% casi fue de decrecimiento. Y bueno, este año, ahorita platicaremos de lo que pasará este año. Bueno, entonces, la primera parte importante, la recesión económica no viene del COVID, viene desde antes del COVID, pero el tema de la pandemia nos vino a poner en crisis pues muchas cosas, y la parálisis de la actividad económica mundial pues aceleró de manera estrepitosa esta recesión. Ahora, nosotros desde Experta hicimos 4 escenarios económicos para explicárselos a nuestros inversionistas, para explicárselos a nuestros clientes,
y para transformar y adaptar nuestro portafolio de inversión a las nuevas circunstancias. Esto lo hicimos ya hace prácticamente 2 meses, estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, y se confirma el día de hoy, no es que seamos magos ni pongamos una bola de cristal, pero siendo analíticos se confirman muchas de las suposiciones que hicimos en el mes de febrero y marzo de este año, que decían que estábamos verdaderamente locos y orates si esto sucediera. Y sucedió, lamentablemente la realidad se impuso y sucedió. Para esas épocas, principios de marzo, nosotros decíamos que había 4 escenarios de recuperación económica, pensando principalmente en la recuperación económica de China. ¿Y por qué China? Primero, porque el origen de esta pandemia viene de ahí, y segundo, porque es una de las economías más potentes, sin ser obviamente la potencia económica que es los Estados Unidos, ni lo será en el corto plazo, pero sí es una de las economías más potentes y que mayor movilidad urbana ha tenido en los últimos 20 años. La migración de población china a nivel mundial es impresionante, casi 1 billón de movimientos tenemos de personas que van hacia Asia y desde Asia hacia el mundo. Es decir, una 7ª parte de la población mundial se está moviendo desde Asia y hacia Asia por migración urbana. Entonces, con estos 2 factores, el de la pandemia y el de la migración, hicimos algunos análisis econométricos y llegamos a 4 escenarios. El primer escenario ya está descartado. El primer escenario era que la recuperación la hubiéramos tenido a finales del mes de abril, esta nueva normalidad que ahora les gusta llamar a nuestros ínclitos gobernantes. Esta nueva normalidad llegará a principios de mayo, cosa que ya está descartada. Pero se las anticipo. Si esto hubiera pasado, la recesión en Europa, principalmente en Francia y en Alemania, hubiera sido de 0, un poquito menos de 0. Hubiera sido una recesión leve en países europeos, las 2 economías más grandes, pero hubiera sido posible controlarla. En los Estados Unidos hubiéramos tenido una recesión del menos 1.5%, y en México hubiéramos tenido una recesión un poquito mayor al menos 3%. Esto no sucedió. El segundo escenario, que tampoco va a suceder, es que inicie la recuperación económica o la nueva normalidad a finales del mes de mayo. Ya la probabilidad de ocurrencia de eso, que en 15 días tengamos esa posibilidad, es de menos del 20%. Si esto sucediera, que no va a suceder tampoco, la recesión en Europa ya sería considerable, estaríamos hablando de una recesión cercana al menos 2%, en Estados Unidos estaríamos hablando de una recesión cercana al menos 3,5%, 4%, y en México en una recesión un poco mayor al menos 5%. Esto tampoco va a suceder. El escenario más factible, que hoy tiene una probabilidad un poquito menor del 40%, un poquito mayor, perdón, del 40% de que ocurra, y es el más factible, es el escenario de que empiece una recuperación económica en el mes de septiembre, e incluso que el confinamiento de la población en México se dé paulatinamente del mes de julio al mes de septiembre. Definitivamente vemos muy poco probable, y ya se ha confirmado a lo largo de los días, de que el 1 de junio no reanudaremos prácticamente ninguna actividad económica, salvo aquellas que estén ligadas a las cadenas productivas del Tratado de Libre Comercio, y ahorita platicamos de eso. Pero salvo de esas, todas las actividades secundarias y terciarias, servicios principalmente, no estarán siendo activadas sino hasta finales de este año. Este escenario, que es el más realista, llevará a una recesión económica en Europa, principalmente en Alemania y en Francia, mayor al 5%. En Estados Unidos igualmente tendremos una de las peores recesiones en la historia americana, equivalente a la del 2008, equivalente al pequeño momento que tuvieron crítico en el 2001 con el tema del terrorismo, que es mayor al 5% de recesión, al menos 5% de recesión,
Y en México estaremos en un rango, dependiendo de las políticas que se lleven a cabo en el país, en un rango del -7 al -9% de recesión, convirtiéndose entonces esta recesión en la peor crisis económica que haya tenido historia en México. La peor fue la de 1994, que tiene características muy distintas a esta, pero fue del -6.6%. Ahorita prácticamente todos los analistas están considerando que va a estar entre el -7 y -8%. Nosotros consideramos que va a estar entre el -7 y el -9%. Y lo confirma el último dato que dio el INEGI, trimestral, de -2.4% en México, que fue mayor a la recesión que tuvo Estados Unidos, también en términos trimestrales, pero que si la anualizamos, el segundo trimestre nos lleva a la catastrófica cifra de tener una recesión mayor al -15% anual en México, lo que sería la peor recesión económica desde la Revolución Mexicana, desde 1910. Entonces, estaremos hablando que este año va a ser el peor año económico de México en su historia, sin lugar a dudas, para que no nos quede, para que después de esto, después de la plática, se pueden tomar un Prozac, se pueden tomar una sesión de psicoanálisis y trataré de que sea lo menos depresiva posible mi plática, ¿no? Pero ese es el escenario más realista. Hay un escenario peor todavía, hay un escenario mucho más pesimista. El cuarto escenario, que también tiene muy poca... ahorita voy al chat nuevamente. Ahorita contesto algunas preguntas y me dan chance. Al final de la plática empiezo a leer el chat y abrimos el micrófono para no interrumpirlos tanto. Bueno, el escenario más crítico y más pesimista que hay en el sector económico es que no logremos salir de la recesión, es decir, el confinamiento incluso social, no logremos salir de este confinamiento en lo que resta del año. Es decir, que estemos como estamos ahorita hasta diciembre, cosa que parece prácticamente imposible, pero tiene un grado de probabilidad de casi el 10% de que suceda y está creciendo cada vez más. Entonces, tampoco lo descartemos. Si eso sucediera, si nos tuviéramos que quedar en nuestras casas hasta el mes de diciembre de este año, la recesión en Europa sería prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Estaríamos hablando de una recesión de 2 dígitos, ¿no? Prácticamente 2 dígitos. En Estados Unidos estaríamos entrando pues, en la peor crisis desde 1929, es decir, de la Gran Depresión. Y en México, pues estaríamos en datos históricos, ¿no? De recesión económica que superarían, ahora sí se confirmaría este -15% o más de recesión económica, lo que nos llevaría a prácticamente la peor crisis, como les decía, desde hace 100 años, ¿no? Entonces, pues esta es la realidad económica, ¿no? Esta es la realidad económica del país, del mundo. ¿Y qué hicieron los países? Esta ha sido una de las pláticas más pesimistas que he escuchado. Pues sí, mi querida Carolina, y quiero ser realista más que pesimista, ¿no? Porque se abren oportunidades, Carolina, y no quiero que se lleven con esto un escenario catastrófico, se lleven un escenario realista, porque definitivamente hablar de grandes números y hablar de grandes oportunidades, sí, Carolina, vamos a hablar de ello, pero primero hay que pisar piso firme, valga la redundancia. Hablaremos de las oportunidades, pero si no entendemos que estamos en la peor crisis de la historia de la humanidad y de México, no vamos a tener claro qué oportunidades se abren y por qué se abren estas oportunidades. No quiero ser pesimista, quiero ser realista con ustedes. Realista es tener datos para salir con datos y con información hacia adelante. El ímpetu y la sola energía que le podamos poner a esto va a ser insuficiente si no tenemos claro los caminos que podemos recorrer, ¿no? Entonces, vamos a terminar este tema de qué hicieron algunos países, qué no hicimos en México, qué nos falta por hacer para tener un amortiguador un poco más grande de lo que tenemos ahora. ¿Qué hicieron los países? Y México lo hizo también de una manera muy anticipada y muy inteligente. También como dato teórico, los países tienen
todos en el mundo tienen dos políticas para poder controlar una crisis. Una es la política monetaria y otra es la política fiscal. La política monetaria está administrada por los bancos centrales, en este caso, en nuestro caso, por el Banco de México, que casi en todos los países del mundo que son libres y que son democráticos, los bancos centrales son independientes, tanto en sus decisiones como en su autonomía presupuestal, de los gobiernos, justamente para tener esa independencia. E incluso los funcionarios de los bancos centrales son transeccionales, duran más que los presidentes y que los primeros ministros. El caso de México es así desde las décadas de 1990. El Banco de México es independiente al gobierno mexicano. Bueno, por el otro lado, tenemos la política fiscal. La política fiscal sí es manejada por los gobiernos, principalmente por los ministerios de Hacienda, por la Secretaría de Hacienda. Entonces tenemos estas dos grandes políticas. ¿Qué hizo México? México hizo dos cosas desde su lado monetario. Las dos para inyectarle liquidez al mercado mexicano, muchísima liquidez. Lo primero que hizo fue bajar la tasa de referencia del Banco de México. Hasta hace unos días la tasa de referencia está en el 5.5% anual, que es una de las tasas de referencias reales más bajas que ha tenido México. Y consideramos que va a seguir bajando por lo menos otros 50 puntos base. Es decir, la vamos a tener alrededor del 5% en los próximos meses. Esta de por sí ya es una tasa prácticamente de cero para México. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha puesto su tasa en el 0.25% anual y en Europa está prácticamente en cero. En Asia, en Japón, es negativa, ¿no? En términos ya reales. Es una tasa negativa. ¿Qué hace o qué fomenta que las tasas de referencia bajen? Que el poco consumo que haya se dé. Es decir, es tan poco atractivo guardar el dinero en el banco, y es una de las grandes oportunidades que vemos para México, es tan poco atractivo guardar el dinero en el banco que las personas buscan o gastárselo o invertirlos en activos mucho más seguros y productivos. Ahorita vemos cuáles son estos y por qué. Por el otro lado, hizo una serie de medidas el Banco de México que inyectaron una liquidez al sistema financiero, a los bancos principalmente, que equivalen al 3.3% de nuestro Producto Interno Bruto, que es prácticamente lo que las economías en desarrollo han inyectado desde su política monetaria a la liquidez del sistema financiero. Por el otro lado, desde la parte de la política fiscal, México prácticamente no ha hecho nada. Les doy ejemplos. Estados Unidos, por darles un ejemplo de economías muy desarrolladas, Estados Unidos ha inyectado desde su política fiscal, es decir, para recursos blandos, créditos blandos, diferimiento de impuestos, apoyo a la pequeña y mediana empresa, cuotas obrero-patronales, ha inyectado casi 3 billones de dólares, que equivalen a casi 2 veces la economía mexicana, de recursos fiscales para salvar a su base empresarial. Francia, por ejemplo, ha inyectado casi 1 billón de dólares en términos también americanos, igual que Alemania. Canadá va en medio billón de dólares. Economías mucho más parecidas a la nuestra, por ejemplo, Colombia, o por ejemplo, Brasil, o por ejemplo, España, han inyectado cantidades que equivalen más o menos al 3% de su PIB, ¿no? España y Francia, por la crisis sanitaria que sufrieron tan grande, Italia, han inyectado recursos fiscales que equivalen al 15% de su PIB. México ha inyectado recursos fiscales que equivalen al 0.5% de su PIB. Es decir, no ha hecho absolutamente nada. Y eso va a tener una repercusión importante en la base del empresariado mexicano. Estas más de 12 millones de empresas mexicanas que son pequeña y mediana empresa. Esas que no pudo una secretaria de Estado pronunciar en una mañanera de manera correcta. Estas más de 12 millones de empresas están en una situación prácticamente de quiebra. Y si eso sucede,
los 500,000 empleos que perdimos formales en el último reporte del Seguro Social se van a multiplicar. Entonces, en vez de apoyar a generación de empleo, vamos a apoyar a una generación del desempleo. Y posiblemente, si no hay una reconsideración, tendremos de esta crisis más pobres que muertos, ¿no? Entonces, hay que tener claro que falta del otro lado de la economía mexicana una política fiscal real, eficiente y eficaz que en el corto plazo apalanque a la pequeña y mediana empresa mexicana. ¿Qué oportunidades se abren? Quiero platicar de las oportunidades generales que se abren y finalmente de las oportunidades inmobiliarias que tenemos. Las oportunidades que se abren de manera general, desde mi punto de vista, son dos. La primera, la baja de la tasa de referencia que hemos tenido a nivel mundial y que tendremos en los próximos meses en México, como les decía hace un momento, hace inatractivo que la gente, el pequeño ahorrador, deje su dinero en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque hoy está perdiendo dinero. Hoy cualquiera de ustedes que tenga un pequeño ahorro en su cuenta de cheques, está teniendo tasas negativas. Entonces pensemos en aquella persona que tiene un ahorro de 2 o 3 millones de pesos. El discurso de cualquiera de ustedes como empresa inmobiliaria es que es mucho más eficiente, es mucho más seguro y es mucho más económicamente muchísimo más rico tener su dinero guardado o invertido en un bien raíz. ¿Por qué? Supongamos que hacemos el peor negocio de la historia del sector inmobiliario, que es comprar una casa para rentarla. ¿Sale? Ese es el peor negocio. No da rendimiento, da solvencia y genera un patrimonio, pero no da rendimiento. Hoy en México el rendimiento de una casa habitación ronda el 5% anual. Es decir, si ustedes compran una casa de interés económico para arriba y la rentan, generará un 5% de rendimiento a lo largo del año. Sin embargo, la plusvalía histórica de México en los últimos 25 años, a excepción del 2019, que es el año, y 2020, perdón, que serán los años donde por primera vez en prácticamente 30 años la plusvalía inmobiliaria está por debajo de la inflación esperada. Perdón, fue en 2020, en 2019 no va a ser, pero en 2020 sí será. A excepción de 2020, todos estos 30 años, un inmueble ha estado por arriba de la inflación, desde prácticamente 1995. ¿Qué significa? Que si ustedes en el lapso de 5 años venden su casa, 5 o 8 años, venden su casa, van a más que duplicar el valor de su venta. Por lo tanto, significa que tendrán un rendimiento anual entre el 5 y el 10% dependiendo la región. ¿Sale? Pero si lo suman eso al rendimiento de la renta de un inmueble, están hablando de una renta prácticamente segura, de un rendimiento prácticamente seguro que va entre el 10 y el 15%. Lo que significa que hoy invertir en inmuebles se convierte en uno de los activos de resguardo más importante que cualquier persona tiene para proteger su poder adquisitivo. Si lo deja en el banco, va a perder dinero. Si trata de comprar acciones, invertirlo en la bolsa, pues va a ser muy especulativo y con mucho riesgo. Puede que entre en un momento en donde gane dinero y se invierte en las acciones correctas, pero si no, va a perder dinero. Si trata de comprar dólares para tener un activo de resguardo como los dólares americanos, hoy están muy caros. Están en 24 pesos y no van a bajar. ¿Sale? Y si trata de comprar metales, oro, pues hoy está en los precios históricos más altos que existen, ¿no? Entonces, una de las grandes oportunidades que se abren es que una vez que se normalice la actividad económica, tendremos pues,
un apetito muy importante de inversionistas pequeños ahorradores en buscar inversiones inmobiliarias seguras. Estamos hablando de mercados seguros, mercados prime, no mercados especulativos, estables, es decir, rentas de largo plazo, no rentas especulativas de 2, 3 meses, y aparte, con precios de mercado. O sea, no van a buscar ni gangas ni grandes oportunidades, con precios que estén en mercado. Entonces, todos nosotros en el sector inmobiliario se abre una extraordinaria oportunidad porque vamos a tener recursos líquidos para tomar oportunidades. Desde el punto de vista de los inversionistas, vamos a cambiar un poco la balanza del sector inmobiliario. Los inversionistas vamos a tener control ahora del sector inmobiliario como antes tenían los propietarios. Hasta hace unos meses, los propietarios eran los que tenían el control del sector inmobiliario porque había más proyectos que dinero disponible. Y entonces los propietarios tenían, había más dinero que proyectos disponibles. Y los propietarios tenían entonces la oportunidad de escoger, digamos, el inversionista. Ahora que hay menos dinero que proyectos, entonces los inversionistas tendremos la oportunidad de escoger los proyectos que son adecuados a los perfiles. Entonces se abre esta gran oportunidad. Y por el otro lado, se abre una extraordinaria oportunidad que hoy la estamos sufriendo todos de manera forzosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? La digitalización del proyecto y del proceso inmobiliario. Aquellos inmobiliarios, aquellos brokers que piensen que digitalizar su actividad significa tener una página de Facebook, tener una página de Internet y tener un chat interactivo, van a perder clientes. Empecemos a pensar sobre la base de un sector inmobiliario que se va a digitalizar desde su inversión hasta su administración. Digitalizar el proceso en los cuales invertimos en el sector inmobiliario. Es decir, pensemos ya no solamente en los crowdfundings, en estas plataformas de inversión inmobiliaria colectiva. Pensemos en la tokenización del sector inmobiliario. Pensemos en la pulverización del sector, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de una aplicación puede invertir en un proyecto en México. Ya estamos haciendo ese tipo de cosas. No es ciencia ficción. Pensemos en la digitalización del proceso constructivo, en lo que se llama el PropTech, el famoso PropTech. Pensemos en las impresiones 3D, en piezas de construcción que se puedan imprimir en sitio, que se puedan entonces abaratar los costos de construcción. Esto también suena a ciencia ficción, pero ya se está haciendo en México. Pensemos en recorridos virtuales, pero no solamente en las esferas y en las fotografías y en los recorridos con lentes. Pensemos en realidad aumentada para hacer la comercialización inmobiliaria, ¿sale? Pensemos en lo que significa entonces hacer una comercialización en un mercado digital. Y pensemos también desde el punto de vista administrativo, ya cuando administremos las propiedades, en drones, en nanotecnología para identificar, por ejemplo, fugas en tuberías de grandes centros comerciales y abaratar los costos de mantenimiento operativo de estos inmuebles. Entonces, se abren dos grandes vertientes de oportunidad inmobiliaria. Primero, la inversión líquida que vamos a tener buscando oportunidades de inversión. Y por el otro lado, la digitalización del proceso que va a abaratar en el corto plazo, va a abaratar los procesos de desarrollo. Entonces, vamos a tener inmuebles más baratos, que no significa de menor calidad, y vamos a tener inversión que esté buscando una mayor optimización del rendimiento. Entonces, estas dos grandes vertientes en un lapso muy corto van a transformar el negocio inmobiliario. La pregunta es, ¿ustedes están en este camino de encontrar estas oportunidades o piensan que las cosas van a regresar a ser lo mismo, posiblemente como dice el eslogan de estos bancos, ¿no?
somos lo mismo pero no iguales, ¿no? Eslogan que tenía X en algún momento. La realidad es que no vamos a ser ni los mismos, ni vamos a ser iguales. Entonces, si no entienden primero que venimos de o vamos a salir de una gran crisis, muy distinta a las crisis que hemos vivido en México, los que son muy jóvenes no tienen mucha memoria histórica, pero las crisis que hemos vivido en los 80s, 90s y 2000s han sido verdaderamente colapsos económicos donde nuestras variables y nuestra estructura económica definitivamente no aguantó. Lo que hemos construido durante las últimas 3 décadas en materia económica ha hecho que hoy México tenga la posibilidad de soportar una crisis como esta, pero si no activamos de manera real nuestra economía y nuestra visión empresarial, vamos a acabar peor de como estábamos. Si realmente cambiamos nuestra mentalidad, vemos esto como una oportunidad, pero una oportunidad dirigida, no solamente de ímpetu, de energía, de buenas voluntades, sino tenemos muy pocas balas. Tenemos muy pocas balas y tenemos un gran, digamos, escenario de tiro. Si desperdiciamos las balas y lanzamos un escopetazo a ver qué pasa, como en otras ocasiones lo hemos hecho, vamos a perder la oportunidad y vamos a seguramente acabar no solamente con una empresa más chica, posiblemente ni siquiera con la empresa, posiblemente acabemos con nuestro negocio. Entonces, para cerrar esta breve charla que traté de hacerla de manera muy resumida y abrirles el micrófono y contestar ahorita estas 20 preguntas que hay en el chat, tratar de ir primero por el chat y después abrimos un poco el micrófono. Pero estas 20 preguntas que hay en el chat, y si gustan, creo que va a ser más fácil hacerlo así, pero ahorita lo vemos cómo lo hacemos. Pero les quiero dejar ya al final de esto una frase, ¿no? Para, como dice Carolina, ser menos pesimista y más optimista. Yo creo que el negocio inmobiliario, y esta frase siempre la digo cuando terminamos la primera sesión de nuestros cursos o alguna conferencia, siempre la digo. Yo creo que el sector inmobiliario y esta oportunidad que tenemos en México de salir fortalecidos y salir con una mentalidad distinta, con líderes distintos, necesitamos liderazgos distintos. Necesitamos liderazgos muy diferentes en lo empresarial, en lo político, en lo económico. Necesitamos liderazgos muy distintos. Para salir fortalecidos y con liderazgos bien distintos, podemos resumir la actividad inmobiliaria y nuestra mentalidad empresarial en el eslogan de 3 marcas comerciales. Voy a abrir el chat para que me puedan decir, por favor, cuál es el eslogan de Nike. ¿Alguien que lo pueda decir ahí en el chat? Just do it. Solo hazlo. Exactamente. Gracias. ¿Cuál es el eslogan de Adidas? ¿Alguien? Impossible is nothing. Muchas gracias, Sergio. Exactamente. Impossible, gracias. Impossible is nothing. ¿Cuál es el eslogan de Johnny Walker? Keep walking. Exactamente, Fabiola. Keep walking. Keep walking. Así es. ¿Podemos unirlos, por favor? Just do it. Impossible is nothing. Keep walking. En serio, se los digo, por el bien de nosotros, por el bien de este país, por el bien de México, del sector inmobiliario y de cada uno de nosotros como participantes y actores del sector inmobiliario. En serio, solo inténtenlo, porque nada es imposible. Y por el bien de México, sigan caminando, no se detengan y sigan caminando. Muchísimas gracias.